esta reflexión que vamos a tener del Salmo 78. Como siempre, vamos a leerlo. Amén. Es muy largo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios, habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y este salmo lo escribió Asaf, el director de la música, de los coros y de toda la alabanza que tenía el rey David. Este salmo lo escribió Asaf. Y dice así, del 1 al 4, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Como es un salmo muy largo, bueno, vamos por partes, entendiendo lo que nos dice este salmo. Y en el versículo 1 dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Y bueno, ¿qué ha pasado en esta pandemia? Nunca habíamos visto que cerraran tanto tiempo las escuelas. No solamente aquí en este país, sino alrededor del mundo han cerrado sus puertas. Y pues, aunque los niños disfrutan de alguna manera sus primeros días, disfrutaron sus primeros días de vacaciones, pues están de todos modos encerrados, estamos encerrados. ¿Y qué es lo que genera? Pues una monotonía, genera también el estar inquieto, una ansiedad. Y se ha oído en las noticias que ha habido más problemas de violencia en los hogares por esto de estar conviviendo a diario y no poder salir, no poder llevar a los niños al parque. Al principio de la pandemia no se podía sacar ni al perro al parque, no se podía hacer nada. ¿Qué hacer tantas horas con nuestros hijos? Bueno, los que tienen hijos pequeños, aún así los que tenemos hijos más ya jóvenes en universidad o ya terminaron su universidad, vemos que desde muy temprano están conectados. Mi hijo se levanta muy tempranito, desde las 6 ya está listo para darse un baño y estar listo a las 7 comienza su clase. Yo creo que así ustedes, los papás que tienen niños, empiezan las clases y pues en vez de verlo como algo molesto, nosotros como padres cristianos, hermanos, debemos aprovechar esta oportunidad. Es una maravillosa oportunidad. ¿De qué? De poder influir de nuestra vida espiritual a nuestros hijos, inculcarles las verdades que la palabra de Dios nos dice, porque Dios es un Dios asombroso. Y el versículo 1 habla de eso, pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Y en este salmo, el salmista Asaf tiene pues una profunda preocupación por las generaciones que vienen, y empieza a ver a su alrededor y observa a muchos de los hijos de Israel que no están adorando ni obedeciendo a Dios, y empieza a ver el pasado y empieza a detectar que la tendencia de Israel, ¿cuál ha sido? Pues rebelarse en contra de Dios. Pero Asaf, el salmista, no quiere que se repita en las generaciones venideras, y no quiere que sean como sus antepasados, una generación obstinada, una generación rebelde, una generación fluctuantes en el camino a Dios, una generación que fue infiel a Dios. Mire lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Está hablando de esas generaciones, está hablando de esos jóvenes que debían darle la honra y gloria a Dios a través de la enseñanza de sus padres, pero fueron fluctuantes, fueron infieles, y el día de la batalla, pues ¿qué pasó? Incumplieron su pacto. Versículo 8 y 9, mire lo que dice. 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Se echaron para atrás. Los jóvenes no guardaron el pacto de Dios, dice en el versículo 10, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y luego aquí en el versículo dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y empieza a narrar lo que Dios había hecho con el pueblo, incluidos los jóvenes. Y Asaf, el salmista, empieza a ver lo que había pasado con las generaciones antiguas, y empieza a ver que se necesita contarle de las proezas de Dios. Esa es la solución que él ve, esa es la receta que él quiere aplicar para que ese patrón se repita con las nuevas generaciones. Versículo 4 dice, contarles las maravillosas proezas de Dios. Cuando nosotros como padres hablamos de lo que ha hecho Dios con nosotros, ellos se contagian, ellos les fascina. Cuando mi esposa y yo les platicamos lo que hacíamos cuando éramos novios, que ya llovió, les gusta a ellos que les platiquemos. Y bueno, ¿y cómo se hablaban? Bueno, pues la única medio de comunicación era señales de humo, bueno, no tanto, pero por lo menos teléfono, era lo único, no había otra cosa. Y ellos se extrañan ahora de que cómo vivíamos, cómo podíamos tener una relación de novios, a qué hora nos veíamos, cómo quedábamos de acuerdo, y si no podíamos vernos, ¿cómo era la comunicación? Pues nada más había teléfono, era lo único que había. Pero cuando nosotros les contamos lo que Dios hacía con nosotros, ¿en dónde? En nuestra escuela, en nuestro trabajo, todo lo que Dios hacía con nosotros, ellos se quedan fascinados, se contagian de ver que Dios siempre ha sido fiel con nosotros, y pues ellos los motiva a transmitir también ese conocimiento, porque también lo están viviendo, porque ellos, nuestros hijos, han visto las proezas que Dios hace con nosotros, las misericordias que Dios hace con nosotros. Mire, un día haga esto, hermano. Un día siéntese y observe a sus hijos, a sus hijas, obsérvelas. Véalas y vea cómo lo que hacen. Vean los problemas que tienen, cuando tienen que hacer mucha tarea, cuando tienen un problema que no saben cómo resolverlo. Y cuando usted los observa, mi hijo me dice, ¿por qué me ves? ¿Por qué me estás viendo? Pues yo lo amo tanto que lo veo y me veo reflejado en él cuando yo estaba pasando por necesidad. Y él sabe, y mi hija sabe, y yo sé que sus hijos saben quién es la fuente de poder que les puede ayudar. Cuando ellos doblan sus rodillas, cuando ellos le piden a Dios, ayúdame, Señor, Dios está ahí con ellos y se los muestra. Asaf, este salmista, empieza a recordarles al pueblo de Dios cómo lo sacó de Egipto, cómo partió el Mar Rojo, cómo los protegió en el desierto. Vamos a verlo a partir del versículo 12. Así también nuestros hijos. Delante de sus padres, dice el versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Versículo 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos.
Qué hermoso es poder contarles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en generaciones pasadas. Ellos mismos están comprobando, hoy mismo están comprobando cómo Dios provee su casa, cómo Dios provee su alacena, cómo Dios provee que tenga usted un plato de comida caliente en su mesa, cómo Dios provee el que de alguna u otra forma se resuelvan los pagos, porque usted sigue pagando al igual que yo, aunque estemos encerrados, sigue llegando la cuenta del gas, que está, bueno, para nosotros estuvo muy alta este mes, la cuenta de la luz, se gasta más luz, ¿por qué? Porque están conectados ahora al internet, están conectados todo el día, se prenden más luces, están las computadoras prendidas y pues obviamente ven más tele, están prendidas las teles para conectarse a las clases, están prendidos los canales que ven. ¿Y qué hace usted? Pues vamos a ver una película también, ¿verdad? Una película cristiana, ¿por qué no? Y bueno, usted gasta luz y ahí vienen las cuentas, pero ellos, sus hijos, están viendo la mano poderosa de Dios, cómo es que Dios es su proveedor. Mis hijos lo han visto. Mis hijos han visto cuando llega el momento de necesidad, cuando decimos, Señor, tenemos que hacer este y este pago, cómo Dios provee de alguna u otra forma. Dios es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Así que nosotros también podemos recordar a nuestros hijos cómo Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a nosotros y nos llevó a su reino y Él nos sigue proveyendo de todo lo que necesitamos. Así que este salmista destaca dos cosas importantes: la paciencia y la misericordia de Dios, tal como lo está haciendo hoy en día con nosotros. Destaca la paciencia y la misericordia de Dios. A pesar de la rebeldía que tenía Israel, una y otra vez Dios fue paciente con ellos y recordándoles que eran polvo y deteniendo su ira una y otra vez. Así nos pasa a nosotros. Versículo 38, mire lo que dice, versículo 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. No despertó todo su enojo. Ay, hermanos, si despertara todo su enojo contra nosotros, usted y yo seríamos quitados de la faz de la tierra, así de sencillo. Él es poderoso y Él detiene su ira para con nosotros. Seguramente en estos días de estrés, de monotonía, también vamos a fallarle. También vamos a quizá caer en algún pecado, esperemos que no, pero a veces nuestra boca, nuestra actitud, lo que hacemos, hace que pequemos, hermanos. Mire, estoy preparando una predicación acerca de los celos y también de un corazón que es orgulloso, que es soberbio, un corazón que no se doblega ante nada. Y yo sé que el Señor me va a ayudar a completar esa predicación. Tenemos un Dios paciente que nos perdona cuando fallamos. Asaf termina este salmo pues diciendo la solución, que Dios había dado un rey para pastorear a su pueblo. Versículos 70 y 72. Dios había dado ya la solución. Mire lo que dice el versículo 70 y 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. No sé si usted ha puesto atención de lo que se ha predicado en la semana. Se ha predicado de las ovejas, de los cabritos, de quién es oveja y quién es cabrito.
¿Quién se salta la cerca? ¿Quién no obedece? ¿Quién critica? ¿Quién habla mal? Dios está tomando en cuenta, no crea que no, hermano. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, se está grabando como una película. No podemos deslindarnos de eso. Por eso es que usted y yo tenemos que tomar muy en serio lo que Dios dice, porque daremos cuentas todos, de lo que habla nuestra boca, de todos nuestros actos, daremos cuenta. Y hoy es tiempo en que usted y yo nos cimentemos en la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nos cambie y nos transforme. Dios les puso un rey. David fue un gran rey que guió al pueblo a obedecer a Dios, pero incluso el rey también fracasó. Incluso el rey David también pecó y después murió. Así que por ello Dios envió al gran hijo de David. ¿Y quién es el hijo de David? Nuestro Señor Jesucristo, para ser el buen pastor y transforme nuestros corazones rebeldes. Y podemos hacer todos los trabajos que hacemos en misiones, con mis hermanas, enviando a obreros, enviando a misioneros que trabajen y yendo yo personalmente también. Porque eso ha sido mi vida, hermanos. Eso ha sido mi vida desde que era un jovencito. Tengo en mi memoria estar parado con mucho frío a las 6 de la mañana esperando que pasaran por mí para ir a alguna misión con mi guitarra. Y esa ha sido mi vida y yo doy gracias y alabo a Dios por ello. No es de ahorita, es de toda mi vida. Cuando Asaf hace esta referencia a que nuestros corazones rebeldes han caído una y otra vez. Y al mismo tiempo Dios nos da la solución. Que hablemos a nuestros hijos de las proezas, que hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros y que contagiemos a nuestros hijos con esa grandeza que Dios nos da. Que contemos nuestro testimonio, pero más que contarlo, que lo vivamos. Porque no podemos engañar a nuestros hijos, no podemos engañar al mundo. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Nuestros frutos, tenemos que ser como le dice el apóstol Pablo a todos los de Corinto, que nuestras cartas sean cartas abiertas, leídas por todos. Una carta en blanco, que se vea lo que es nuestra vida, amados hermanos. Y yo doy gracias a Dios en esta noche porque este salmo a mí me llegó. Cuando nosotros hablemos y demos testimonio a nuestros hijos, entonces ellos van a creer en ese Dios maravilloso y lo van a alabar y lo van a obedecer y va a ser contado de generación en generación las proezas y las enseñanzas que debemos tener. Amén. Así que usted como padre, usted como hermano, usted tiene que inculcarle a sus hijos el amar a Dios con todo su corazón, siendo ejemplo, siendo ejemplo. Amén. Yo espero que este salmo haya sido de bendición para su vida y que lo lea con calma, completito ahí en su casa. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Salmo 78:1. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios sea con ustedes en esta noche y que Dios sea con usted. Lo dejo con esto.